Hola, muy buen día a todos, mi nombre es Arkovich. El día de hoy les vamos a presentar lo que es la valoración musculoesquelética, la parte 2. En mi caso voy a empezar con lo que es el tono muscular. Para recordar lo que es el tono muscular, pues tenemos que es el estado de contracción del músculo, en estado de reposo, que nos va a ayudar a mantener la postura dependiendo del movimiento. Entonces, es un estado de contracción del músculo, estando en reposo, para mantener o para ayudarnos en una posición o en algún movimiento, para realizar algún movimiento. La medición del tono muscular nos va a proporcionar información para diferentes etapas de lo que es la historia clínica. En este caso nos va a ayudar tanto al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento. Entonces, eso es un dato muy importante, lo que es el tono muscular. Este tono muscular lo vamos a poder evaluar de diferentes formas, pero a partir de estas diferentes formas igual hay ciertas condiciones que debemos de cumplir. La más importante es que el paciente debe estar siempre relajado en un espacio cómodo, sin distracciones y con una temperatura adecuada. ¿Por qué de esto? Porque las emociones o el estrés va a influir directamente al tono muscular. Entonces lo que buscamos es que el paciente se sienta cómodo, esté cuando menos neutral, para que podamos hacer una evaluación lo más apegado a lo real posible, sin esas alteraciones que se pueden dar por alguna situación o algún imprevisto. Tenemos algunas características que nos van a indicar lo que es un tono muscular normal. Por ejemplo, esta estabilización de los segmentos corporales, esta capacidad para movernos, para mover algún segmento corporal, la capacidad para mantener la posición. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros, no sé, yo por ejemplo voy a agarrar un vaso de agua y después de agarrar el vaso de agua, lo vuelvo a sentar y vuelvo a relajar la musculatura. No se mantiene tensa, como si siguiera manteniendo el vaso de agua en mi mano, aunque ya no lo tenga. Igualmente el equilibrio muscular entre agonistas y antagonistas. Yo por ejemplo voy a hacer una flexión de codo, entonces esa flexión de codo va a provocar una relajación del tríceps, pero una contracción del bíceps. No va a ser al revés, porque es una flexión, o los dos se van a activar al mismo tiempo. Entonces, facilidad para estabilizar y movilizar por parte del evaluador, la facilidad que va a tener el evaluador de mover el segmento corporal en estado pasivo. Entonces, mientras mayor dificultad, nos puede indicar un mayor tono muscular. Contracción muscular selectiva, que nosotros podemos elegir cuánto tono queremos utilizar dependiendo de la situación del movimiento. Y una ligera resistencia a la movilidad pasiva. ¿Cómo les puedo decir? El tono muscular en un estado normal sí va a presentar cierta resistencia en la movilidad pasiva, pero esa resistencia no debe ser muy severa. Debe ser una resistencia ligera. En dado caso que esta ya no sea ligera, entonces podemos determinar que hay una alteración del tono. Esta evaluación del tono muscular se puede evaluar de diferentes formas. Puede ser por la observación, puede ser por la palpación, puede ser por movimientos pasivos. Entonces, en estas se van a utilizar diferentes escalas, diferentes tablas. Todas estas van a depender mucho, pues, del examinador. Él va a poder elegir qué tabla o qué método de evaluación vamos a utilizar o qué escala. Normalmente se utiliza mucho la que es de Armstrong, la modificada, pero hay muchas otras más. Y todas esas van a depender mucho de la experiencia, de la subjetividad del examinador. Mientras más experiencia tenga el examinador, más preciso van a ser sus evaluaciones. Entonces es un proceso de constante práctica para que nosotros podamos, pues, dar lo que es una evaluación certera. Y pasamos a la evaluación del tono.
Este se va a dividir en 3 pasos. Primero va a ser la inspección, que va a ser esta observación apenas llega el paciente, la palpación, como bien le indica el nombre, palpar, y la movilización pasiva. Acá puse lo que es la escala de Ashworth, la modificada, de la cual nos vamos a basar mayormente, pero como les comento, nos podemos basar o se pueden basar de otras escalas, que hay varias. Para recordar, pues tenemos que el 0 es un tono muscular normal y pues al 4 ya es un tono muscular muy severo. La inspección. La inspección se va a basar principalmente en la observación, desde que llega el paciente, desde que nosotros lo vemos por primera vez, durante toda la examinación hasta que el paciente se va. Vamos a observar la actitud postural, la postura de cada segmento de su cuerpo, cómo es su simetría, cómo se está sentando, cómo está su estabilidad del tronco. Entonces, desde la observación nosotros podemos determinar, por ejemplo, si vemos, no sé, un brazo desde que llegan, los 2 brazos en flexión, junto con flexión de muñeca, flexión de codo. Entonces, desde que llega, vemos ese, ¿cómo decirlo?, ese dato. Entonces, podemos llegar a determinar que tal vez tenga un hipertono. Digo, es un ejemplo algo tal vez ambiguo, pero a eso voy, que desde la observación podemos determinar varios datos, y esto lo vamos a ver más a fondo en lo que es el video de la evaluación. Bueno, en este caso tenemos que, si no existen deficiencias neurológicas, se van a observar lo que son patrones de movimiento, se puede decir coordinados, a menos que por tensión o debilidad, o vicios el usuario de posturas con transferencia simétrica de peso. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo cuando él se siente, veamos que lleva un mayor peso, o la cadera se alinea más hacia un lado que hacia el otro, o al momento de caminar, al pararse. Entonces a eso se refiere, hasta las transferencias de peso que realiza el paciente. Y normalmente estos vicios o estas posturas anormales se pueden presentar mayormente en lo que es al sentarse o al pararse. Como segundo paso tenemos lo que es la palpación. En esta vamos a aplicar presión con los pulpejos, con la yema de los dedos, sobre la masa muscular de diferentes grupos musculares. Acá lo que buscamos son los grupos musculares grandes, por ejemplo el cuádriceps, isquiotibiales, los gemelos, el bíceps, el tríceps, lo que son los músculos pronadores y supinadores, músculos del cuello. Entonces buscamos estos músculos. Lo que vamos a hacer es palpar con cierta presión para determinar la consistencia muscular. Y en este caso siempre debemos de comparar con el lado contralateral. Si palpamos lo que es el bíceps derecho, vamos a palpar el bíceps izquierdo y los vamos a comparar. En este caso el examen se puede aplicar de muchas formas. Normalmente lo recomiendan de cúbito supino, pero puede estar sentado, puede estar parado, puede estar acostado boca arriba, boca abajo, dependiendo de lo que vamos a evaluar y de la comunidad del paciente. Esto igual va a determinar mucho lo que es la posibilidad de movimiento voluntario. Una vez que palpemos, debemos de observar, debemos de palpar muy bien las prominencias. Por ejemplo, si algún músculo es más prominente que otro o menos prominente que otro, siempre irlos comparando. Pero esto lo vamos a explicar mejor en lo que es el video de evaluación, para que ustedes me puedan entender ya más con ejemplos. Y como último paso tenemos la movilización pasiva. En este igualmente lo vamos a hacer
en la posición que el paciente o el examinador se acomode, sentado, parado, acostado. Normalmente se hace de cúbito supino. Para las regiones más comunes de evaluación, que puede ser, como en la foto se ve, que es la flexión de cadera, la flexión de rodilla, y igualmente se hace mucho lo que es la flexión y la extensión del codo. En esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer con un movimiento rítmico. Primero vamos a llevar lo que es la extremidad a el movimiento que nosotros queremos, al movimiento contrario. Por ejemplo, queremos una flexión, primero llevamos una extensión. Una vez que llevemos a la extensión, nosotros vamos a hacer un movimiento rápido. No hay un tiempo estimado, pero muchos autores dicen que de 1 segundo. Entonces nosotros extendemos y en el transcurso de 1 segundo debemos de flexionar lo que es la rodilla para evaluar lo que es el tono muscular. Y después otra vez volvemos a extender lentamente y volvemos a flexionar rápidamente. Y así vamos a evaluar cada uno de los segmentos. Entonces estos se van a evaluar en la dirección cefalocaudal y de las extremidades proximales hasta las más distales, y siempre comparando izquierda y derecha, lados contralaterales. Se realizan movilizaciones pasivas en los diferentes planos de movimiento: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, pero especialmente se hace la flexión y la extensión, o son los movimientos por segmento corporal más evaluados. Como se puede decir que son los obligatorios, que tienen que estar ahí evaluados. Este es un ejemplo de redacción. Hay muchos tipos o formas de redactar lo que es el tono muscular. Yo puse esta, que es un poquito más sencilla, en que la divido en movimientos pasivos, que tenemos el movimiento, qué movimiento hacemos: extensión de rodilla, rodilla derecha, rango completo con resistencia moderada. Acá yo digo, ok, el rango de movimiento está completo, la resistencia que me pone es una resistencia moderada. La izquierda vemos que rango completo, pero con resistencia severa. Y si vemos a la mitad de la tabla, cuando pasamos a codo, hay algo diferente. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es una escala diferente a la escala de abajo, que es la escala de Ashworth modificada. Si vemos en Ashworth, nosotros utilizamos los números del 0, 1, 1 más, 2, 3 y 4. Y aquí ponemos de la misma forma, el mismo concepto. Ok, extensión de codo, únicamente ponemos 0 según la escala de Ashworth modificada. Igualmente podemos agregar rango completo de movimiento, punto 0 según la escala de Ashworth modificada. Normalmente solo se pone así como está en la tabla. Y al final nosotros vamos a agregar una conclusión donde nos dice: en las maniobras que se realizaron, específicamente las que incluían movimiento de muñeca, pudimos notar que el tono muscular se mantiene normal y sin alteraciones. En dado caso que veamos alguna alteración, podemos poner específicamente los movimientos de la extensión y flexión de codo. Se pudieron notar que el tono muscular es anormal y parece tener alteración. No sé, parece tener alteraciones que, no sé, 1 según la escala de Ashworth. Más o menos de esa forma. Discúlpeme si no se entendió muy bien, pero mejor básense de este cuadro. Para movimientos activos vendría siendo lo mismo, solo que en activo. Y en vez de poner rango completo de movimiento únicamente y resistencia moderada, pues ponemos rango completo. Y si fue sencillo o con dificultad para el paciente.